crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, que saludarlos en este viernes 6 de febrero. Me da mucho gusto estar con ustedes. Para los que se levantan muy temprano y ven los devocionales muy temprano, posiblemente me han estado viendo trabajando aquí en vivo. Y sí, algunos ya se dieron cuenta que he grabado 2 devocionales juntos, así es que no se pierdan el devocional 5 y el 6. Están muy juntos en cuanto a la grabación, pero espero que usted no tenga problemas en verlo, cualquiera de ellos en su momento. También debo decirles que el devocional de ayer, que se llamó La autoridad espiritual, la necesidad de la unidad, está basado en el capítulo 23, versículo 1, que es una especie de resumen de todo el capítulo 23, porque los otros devocionales, los anteriores, cuando dijimos el liderazgo, la base de la unidad, el ministerio, la fuerza de la unidad y las familias, la dinámica de la unidad, en realidad surgieron todos de diferentes versículos del capítulo 23. Pero regresamos al versículo 1 como una especie de resumen de todo el capítulo 23 para hablar de la autoridad espiritual, la necesidad de la unidad. No se puede estar unidos en una comunidad cualquiera, sea familia, sea partido político, sea equipo de fútbol, sea zarza o grupo celular, sea departamento, mujeres, oreb, jóvenes, sea misión, iglesia en formación, lo que sea. No se puede funcionar en unidad sin la dinámica perfecta de sumisión y autoridad. Por eso la autoridad espiritual, la necesidad de la unidad. Y ahora vamos al capítulo 24 y vamos a leer los versículos 1 al 5 para encontrar otro ladrillo para la unidad. Los líderes, la persona que dirige, ya no solamente el liderazgo, sino el líder como persona, obreros de la unidad. Dice así, primero de Crónicas capítulo 24 versículos 1 al 5. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar y los repartieron así. De los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Lo repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. 3 veces se usa la palabra principal o príncipe. Primeramente se habla de principales y luego después príncipe en 2 ocasiones en un solo versículo. Y me parece que usted y yo podemos entender perfectamente que príncipes aquí no se refiere solamente al asunto de que eran reyes sus papás y que ellos son reyes. No, príncipe es la palabra principal. Príncipe, principal, seguramente lo podemos traducir a nuestro lenguaje cotidiano como líder, uno que dirige. Cuando nombramos a un presidente en un departamento, la verdad es que es un príncipe o princesa, es un principal, es una cabeza, es una persona que le hemos nombrado para que nos dirija, para que nos lleve adelante en alguna tarea que todos queremos llevar a cabo, porque no podemos funcionar sin esta jerarquía de que alguien nos dirige y los demás obedecemos, aunque tal vez los demás también mandamos en otras áreas de la vida, porque así se distribuye el trabajo. Alguien dirige todo el proyecto, alguien dirige una parte del proyecto, otra parte del proyecto, y en cada parte del proyecto hay otro más que dirige otro cachito a otras personas, y es como funciona una comunidad, y no hay problema con eso. Espero que usted y yo no tengamos problema con eso, porque este sería un enemigo de la unidad, justamente el no aceptar el principado de otras personas sobre nuestra vida. Por eso, este ladrillo de la unidad dice así: los líderes, y como personas en sí, obreros de la unidad. Y 3 cosas que decir al respecto. Se requiere que el líder sepa que lo es. Se requiere que el líder sepa que lo es. Que se capacite, que ejerza el liderazgo, que esté de acuerdo con eso. Cuando una persona ni siquiera sabe que es el líder, por ejemplo, es muy común, tristemente es común que en las casas, en los hogares, el papá no se ha enterado que es el líder de la casa. El varón no se ha enterado que Dios lo nombró cabeza de hogar.
y de repente pues no ejerce porque no se ha enterado de eso, y entonces es la esposa la que ejerce el liderazgo, o un hijo mayor por ahí, o una hija menor por ahí, o la suegra en ocasiones, y lo cual trae destrozos a la unidad de una comunidad. Por eso se requiere que el líder como persona sepa que es líder y ejerce el liderazgo, que se capacite para eso, que acepte, me han puesto como líder, me han puesto como principal de esto. Esta función o esta área de nuestro desarrollo, de nuestra comunidad, de nuestro proyecto depende de mí. Soy yo el que la lleva a cabo, soy yo el que tiene que decir vamos y le entra con todo. Entonces se requiere que el líder sepa que lo es. En segundo lugar, se requiere que el líder se una a la visión de la comunidad. En una comunidad, ya vimos aquí, hay diferentes líderes. Estos principales que pusieron en realidad eran sacerdotes para dirigir algo en particular del pueblo, pero no eran los líderes principales porque había un rey, ¿no es cierto? Salomón, que había sido nombrado. Pero estos eran príncipes porque dirigían una parte del proyecto. Bueno, se requiere que el líder se una a la visión de la comunidad. Se requiere que cada uno de estos líderes que dirige un proyecto en particular esté unido a la misión de la comunidad, a la misión de la familia, a la misión del partido político, a la misión del salón de clases, a la misión del equipo de fútbol. ¿Cuál es la visión o misión del equipo de fútbol? Pues ganar, meter goles o meter canastas o evitar que la pelota se nos caiga cuando se juega voleibol, lo que sea. Esa es la misión y cada quien hace lo suyo para que esto suceda o no suceda. Es decir, se requiere que el líder se una a la visión de la comunidad. Y tercer lugar, déjeme decirlo muy rápidamente, el más poderoso enemigo de la unidad es justamente un líder subordinado, un líder de una parte del proyecto desunido. Es el más poderoso enemigo de la unidad, un líder que no está unido al proyecto general. En una comunidad, en una iglesia, hay diferentes liderazgos, hay un pastor principal, seguramente en cada congregación hay siervos o líderes o pastores o copastores, hay encargados de diferentes áreas, encargados de departamentos. En las iglesias tradicionales bautistas, pues después del pastor están los diáconos y se dirigen diferentes ministerios y todo se trabaja, pero el peor enemigo de la unidad de una comunidad es que uno de esos líderes, uno de esos que le corresponde presidir o ser presidente o ser principal, que le corresponde presidir una área del proyecto, está desunido a la visión principal y está en contra de eso y habla en contra de eso. Es el peor enemigo de la unidad. Por eso, queridos hermanos, tengamos cuidado. Este ladrillo de la unidad es importante, indispensable. Los líderes, obreros de la unidad. Si usted tiene un liderazgo, hermano, en su familia, en su escuela, en su partido político, en su empresa, en su congregación, ejerza el liderazgo, sea un buen líder. Capacítese para ser mejor, entérese, de usted dependen ciertas cosas. Únase a la visión de su grupo, únase a la visión de su comunidad y conviértase en un poderoso ministerio de unidad y no cometa el gravísimo error de convertirse en el peor enemigo de la unidad, porque es el peor enemigo de la unidad, un líder desunido a la visión general. Espero que esto sea útil para nosotros como iglesia, espero que esto sea útil porque recuerde, son principios que usted puede utilizar, que usted debe utilizar también en su trabajo y donde quiera que usted vive y ejerce alguna profesión, porque estos principios son para la unidad de cualquier comunidad, están en la palabra de Dios y por supuesto que tienen que ver muy directamente con su pueblo, con su iglesia, pero son principios que se aplican a cualquier área. ¿De acuerdo? Muy bien. Los líderes, obreros de la unidad. Seamos líderes y seamos obreros de la unidad. Espero que esté muy bien usted. Señor Santo, bendice a mi hermano, mi hermana en este día, por favor, y danos éxito en todo lo que emprendamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.